Voz del Pueblo en su primera edición, a través de Radio Frecuencia Popular y por supuesto para todo el Valle de Jequetepeque, para el Perú y el mundo, y lógicamente a través de nuestra página web. Muy bien, estamos ya en presencia en nuestra cabina con el candidato a la Consejería Regional por la provincia de Chepén ante el Gobierno Regional a Libertad, del ciudadano candidato, amigo de la prensa, amigo de los medios, Joel Ali Quiroz Vázquez, del Movimiento Independiente Regional de Obreros, Empleados, Campesinos, Comerciantes de la región La Libertad. Lleva como cabeza de lista en la región a un político también en la región, nuestro amigo Flecheri, ¿verdad? Arma Flecheri. Muy bien, bienvenido, estimado Joel Ali Quiroz Vázquez, a Radio Frecuencia Popular de La Voz del Pueblo. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. Buenos días a todos nuestros hermanos de la provincia de Chepén, hasta donde llegan las prestigiosas ondas de Frecuencia Popular. Y para mí, Carlos, permíteme, es un honor nuevamente estar en esta emisora radial, en estas cabinas, porque me hacen recordar, Carlos, que estas cabinas sirvieron a la asociación civil, sirvieron a Joel Quiroz como trincheras de lucha, de una lucha frontal contra la corrupción y defendiendo los grandes intereses del pueblo de Chepén. En ese sentido, sinceramente, estoy completamente emocionado de retornar a estas cabinas, como te repito, que me conllevan a un recuerdo de una lucha frontal contra la corrupción. Efectivamente, Joel Ali Quiroz Vázquez, importante el trabajo que se realizó y bueno, estamos en la ley electoral, estamos en lo que respecta a la recta final, 5 de octubre. Joel, ¿cómo va el trabajo, cómo va la campaña, cómo va el tema del acercamiento al pueblo con las organizaciones de base? Carlos, nosotros trabajando, caminando, saludando, expresando nuestro mensaje de esperanza con la población. Hemos estado en estos últimos días todo lo que es la zona marginal, ya estamos ingresando a la ciudad en sí, ¿no? Es decir, el distrito capital de la provincia de Chepén, también al distrito capital Acanga y Pueblo Nuevo, pero todo lo que es ya zona urbana, ¿no? Pero déjame expresarte, Carlos, cuando nosotros caminamos por las zonas marginales, completamente estoy preocupado porque veo un tremendo abandono en la zona marginal. No hay presencia del gobierno regional, no hay presencia del consejero regional que haya hecho un trabajo para sacar de esa extrema pobreza y abandono que vive la población en las zonas marginales. Un abandono total, lo que es en el sector agrario, ¿no? Y naturalmente eso me preocupa mucho, Carlos, porque yo soy un convencido, como hijo de campesino también. El sector agrario es el eje principal del desarrollo socioeconómico de nuestra ciudad, es la sostenibilidad económica. Y cuando nuestros agricultores mejoren sus condiciones de vida, todos los ciudadanos de la provincia de Chepén vamos a mejorar nuestra calidad de vida. Sin embargo, ¿qué encontramos, Carlos? Encontramos, por ejemplo, carreteras abandonadas, deterioradas. Encontramos, por ejemplo, que casi poco o nada se ha invertido en canalizaciones de sus acequias para conllevar esto, evitar las pérdidas de las aguas. Encontramos un abandono total, ahí no hay presencia del gobierno regional por intermedio de la Dirección Regional Agraria, como es en capacitación de nuestros hermanos agricultores, porque creo que estamos en etapas, Carlos, que nuestros agricultores necesitan el apoyo técnico, el asesoramiento técnico de profesionales, para optar, Carlos, por cultivos alternativos, ¿no? Hay que capacitar a nuestros hermanos agricultores desde el movimiento de tierra, utilización de semillas, utilización de fertilizantes que conlleven a mejorar, como te repito, sus cosechas, ¿no? Y cuando ellos mejoren todo ello, va a mejorar las condiciones de vida de todos los ciudadanos. Y ahí seguramente vamos a disminuir el índice de tuberculosis, vamos a disminuir el índice de deserción educativa de nuestros niños. Hay muchos niños en las zonas rurales que ya no van a las instituciones educativas, ¿no? Porque sus economías son precarias. Vamos a disminuir el índice de... los 12 años no ya están en el campo, realmente trabajando. Carlos,
es muy lamentable lo que sucede en el campo. Entonces, existe un abandono total. Hace unos días yo conversaba, por ejemplo, con un agricultor. Fíjate, me decía, señor Joel, nosotros estamos optando por el cultivo de bananos orgánicos, que lo estamos vendiendo a exportación. Y hoy, el cultivo de bananos orgánicos es completamente rentable, incluso conlleva a una mínima utilización del líquido elemento que es el agua. Sin embargo, me dijo, señor, no tenemos ningún apoyo del gobierno regional por intermedio de la Dirección Regional Agraria, es decir, el Ministerio de Agricultura. No tenemos ninguna orientación de cultivos, ni menos orientación de venta de nuestros productos. Es decir, parece que el gobierno regional poco o nada le interesa lo que es el sector agrario. Entonces, creemos que esto, ¿por qué? Porque no hay presencia, pues, del gobierno, perdón, del consejero regional, de nuestro consejero regional de turno, que no han sabido trasladar la preocupación, la necesidad prioritaria de nuestro sector, como es el sector agrario, Chepe. Entonces, aquí tenemos que ponerle, Carlos, toda la fuerza, todo el énfasis. El gobierno regional no solamente puede estar invirtiendo en obras de cemento y fierro, no señor, el gobierno regional tiene que invertir en recursos humanos, técnicos, profesionales para capacitar a nuestros hermanos agricultores y sacarlos, ¿no?, de esa situación crítica, caótica que se encuentran, porque incluso hay muchos hermanos agricultores que están perdiendo sus pequeñas parcelas, Carlos. ¿Y por qué? Porque no encuentran una orientación, no hay presencia del gobierno regional para capacitarlos y opten por productos alternativos. En estas épocas de escasez de agua, naturalmente no ha habido agua para el pequeño agricultor, ¿no?, pero sí ha habido agua, por ejemplo, para los grandes consorcios. Entonces, ¿por qué? Porque nadie se preocupa en defender a nuestros hermanos agricultores. Y esto no puede continuar, ¿no? Y ahí también, por ejemplo, ¿qué tenemos? Y es otro problema que nos debe preocupar, Carlos. Tenemos, por ejemplo, cuando hablamos de campesinos, estamos hablando de campesinos, campesinos parceleros, campesinos empresarios agrícolas, pero también aquí está inmerso el campesino golondrino, el hombre que trabaja en campo. Carlos, hay mucha gente en este sector, ¿no?, que está sin fuentes de trabajo. Entonces yo digo, ¿acaso el gobierno regional no puede invertir en recursos humanos para capacitarnos a esta gente, como por ejemplo a la crianza de aves, ¿no? En ese sentido, ¿acaso no es cierto, Carlos, por ejemplo, en Santa Rosa, ahí de Perú, hay que saludar, felicitar, cómo ha organizado a pobladores de Santa Rosa y se dedican a la crianza de pollos? Fíjate, y esa es su sostenibilidad económica de esta población. Se ha aprendido a organizarse, es cierto. Carlos, el gobierno regional, ¿por qué no invierte en traer los recursos humanos técnicos para organizarlos? Si es posible, dotarles de repente de los cuyes madres, de los cuyes machos, o de repente de porcinos, ¿no?, de ganado vacuno, es decir, capacitarlos para que esta gente que está en desocupación, que no tiene una fuente de trabajo como es el campesino golondrino, también ellos no pueden ser olvidados. No pueden ser olvidados, no puede haber una indiferencia del gobierno regional. Entonces, ahí existe una preocupación enorme de Joel Quiroz, Carlos, porque naturalmente soy hijo de campesino, yo parte de mi vida he vivido en el campo, yo sé lo que es sufrimiento, yo sé lo que es pobreza en el campo, ¿no? Entonces, a mí me indigna, Carlos, cuando camino, por ejemplo, por estas zonas, encuentro niños descalzos, y que me hacen recordar mis vivencias cuando yo era niño y vivía en estas zonas. Pero ¿cómo puede ser posible, por ejemplo, Carlos, más allá del abandono que existe en ellos, de ninguna presencia de apoyo, de asesoramiento para su estabilidad económica de esta gente, hay presencia del gobierno regional, por ejemplo, para la ejecución de algunas obras? ¿Pero qué ha pasado, Carlos? ¿Qué ha pasado? Obras mal hechas, ¿no? Obras que están sirviendo de elefante blanco. ¿Tú crees que puede ser justo que llegado los recursos públicos para realizar obras y conllevar a mejorar la calidad de vida de esta población? Sin embargo, no va más allá de obras elefantes blancos. El alcantarillado, por ejemplo, de Huacablanca Baja,
no funciona. Evidentemente. El tanque elevado de Santa Rosa no funciona. El tanque elevado de Polo Nuevo, por ejemplo, sirve en la actualidad de publicidad, Gobierno Regional de Libertad. Me comentan nuestros hermanos de Catalina, por ejemplo, que el alcantarillado que últimamente lo han recepcionado esta obra presenta irregularidades. Me comentan nuestros hermanos de Pacanga, los agricultores, que llegó ese presupuesto para la canalización de las sequías vía tuburización. No se ha hecho un metro. O sea, ¿qué está pasando? Y lo que está pasando, Carlos, lo que está pasando es que nuestras autoridades no fiscalizan, los consejeros regionales de turno no fiscalizan, porque así como estas obras que yo te estoy mencionando, varias de ellas son elefantes blancos, otras están mal construidas, como el caso, por ejemplo, de la carretera Puente Maita. La carretera Puente Maita fue su construcción en el primer gobierno del actual presidente, hoy de licencia candidato reeleccionista, el ingeniero Morgia, una carretera completamente deteriorada. Entonces, ¿a dónde estamos? ¿Qué está pasando? Los recursos han llegado, ¿no?, para realizar las obras en beneficio de esta población, para mejorar la calidad de vida de esta población. Sin embargo, no se está cumpliendo con ese objetivo. Eso puede continuar. Eso, Jorge, Carlos, para mí es una preocupación porque se está postergando garantizar el mejor futuro de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Entonces queremos, cualquiera sea su consejero de la provincia de Chapén, y si lo es Joel Quiroz le va a dar todo el énfasis para sacar adelante al sector agricultura, y que a partir de la presencia de Joel Quiroz en el gobierno regional no pueden continuar estas obras mal hechas. Al contrario, Joel Quiroz impulsará una comisión de alto nivel del Pleno del Consejo para que se investiguen todas estas obras, entre otras que te he mencionado, para que se investiguen por qué no están funcionando, por qué presentan irregularidades, y pues que respondan aquella facción del sector público seguramente coludido, y que respondan los empresarios, por qué estas obras en agravio de la población. Claro, han perjudicado mucho a muchas poblaciones y comunidades Carlos, alejadas, pobres y Carlos, de la provincia. hemos vivido un momento coyuntural importantísima económicamente, que ha habido muchos recursos justamente para realizar estas obras y mejorar la calidad de vida de esta población. Se ha revertido ¿Se ha plata al cumplido o Estado, no? se ha revertido incluso plata al Estado, mismo provincial, por parte del Carlos, sin embargo, anoche conversaba, por ejemplo, con el ingeniero Murgus y me comentaba que en los próximos años se van a reducir los presupuestos de la República, estimado. Entonces hemos vivido un momento coyuntural para mejorar la calidad de vida de la población, de los más pobres, pero eso no se ha cumplido. Pero seguramente que una facción corrupta del sector público y de algunos empresarios, ellos sí mejoraron su calidad de vida, ¿no?, su calidad económica, estimado. Esto no puede continuar, esto no puede quedar impune, por ningún concepto puede quedar impune. Me comentaban, por ejemplo, nuestros hermanos de este sector de San José de Mora. Voy a referir lo que me comentaban. Me decían: señor Joel, cuando el tanque elevado lo llena, el agua comienza a discurrir por todos lados. Es decir, ellos dan a entender que este tanque elevado está funcionando a medias. No puede funcionar en toda su magnitud porque comienza a discurrir, es decir, habría irregularidades. Carlos, esto no puede continuar. Entonces, ahí hay un compromiso de Joel Quiroz, que a Joel Quiroz no le va a temblar la mano. Joel Quiroz tiene los pantalones bien puestos, y Joel Quiroz viene a decirle a la población y a ti, Carlos, yo no vengo a decirles: quiero llegar al gobierno regional para luchar contra la corrupción, ni menos vengo a decirles: quiero llegar para cero corrupción. No, señor, nosotros venimos luchando hace mucho tiempo por los grandes intereses de la provincia de Chapén, particularmente enfrentando lo que es el sistema de corrupción, Carlos. ¿Tú crees cómo no nos va a preocupar, por ejemplo, el sector salud, Carlos? El sector salud, aquí, en la ciudad capital misma y en las zonas marginales, hay un abandono total del sector salud. Pero todo ello, Carlos, nosotros, es consecuencia de una gestión corrupta que venía desde el gerente regional de salud y de la gerencia de la red salud del hospital de Chapén. Nosotros, Carlos, le hemos venido denunciando oportunamente
Nosotros lo hemos venido denunciando oportunamente. Y justamente lo que se denunció oportunamente, y lo que incluso el presidente del gobierno regional, el ingeniero Murgia, nunca antes escuchó ni le dio atención, una viabilidad de investigación, lo que nosotros veníamos denunciando. Hoy estamos hablando de un colapso. E incluso yo recuerdo, Carlos, que nosotros en una oportunidad pedimos una comisión de alto nivel que se investigue lo que estaba sucediendo en el hospital. Hoy sabemos que el doctor Buccelli está denunciando lo que viene sucediendo, pero nosotros lo hemos venido denunciando hace mucho tiempo atrás. Nosotros siempre hemos venido en este batallar. Imagínate, tenemos un abandono total, no tenemos la capacidad resolutiva, Carlos, si tú me permites, no tenemos la capacidad resolutiva en el hospital de Chepén porque todo es un colapso, no hay equipos, no hay médicos, todo. Aquí, sinceramente, todo ello por una mala administración con indicios razonables de corrupción. Y todo esto incluso nos preocupa, Carlos, porque nosotros sabemos perfectamente, por ejemplo, que el hospital de Chapén, como no tiene capacidad resolutiva, ¿qué está haciendo? Está derivando, Carlos, sus pacientes al hospital regional, y aquí hay otra preocupación, Carlos, ¿no? Salvo una mala información. ¿Pero qué me comunicaba? Que el gobierno regional ya habría aprobado la privatización del 50% de sus acciones del Hospital Regional de Salud Trujillo. Carlos, ¿qué está pasando? Tenemos un gobierno regional que está optando por la privatización de la salud. Que no nos llame la atención, Carlos, que en los próximos días o en los próximos meses intenten privatizar el hospital de Chepén. Esto no lo podemos permitir porque todos los ciudadanos chepenanos de la región, del país, tenemos el derecho, es un derecho constitucional de la salud. Y una cosa es la salud pública y otra cosa es la salud privada. ¿Y qué está pasando con este gobierno regional? Que ha iniciado un proceso de privatización de la salud, porque si ya lo está haciendo, si sería de ser cierto, ¿no?, que ya aprobaron la privatización del hospital regional, ¿no? Son 400 millones que el gobierno la empresa privada va a poner. Carlos, eso significa que las atenciones, las coberturas médicas van a subir y no están al alcance de los... pero sí cuando realmente sea la situación. Incluso, fíjate, nos comentaban en Trujillo, ese hospital que se inauguró con bombos y platillos, que es para el tratamiento del cáncer, ¿no?, que está en la parte sur de Trujillo. Nos comentan, por ejemplo, que ese hospital, el 25-30% de la infraestructura hacen uso el sector público, el resto es el sector privado. O sea, aquí en la región, en el país, en la provincia de Chepén, se construyen con recursos públicos para que se beneficien los sectores privados. Nosotros no tenemos absolutamente nada contra el sector privado, por si acaso. Bienvenidos las inversiones privadas, bienvenido, ¿no? Pero invertir recursos públicos para construir infraestructuras y entregarles al sector privado, por favor, ¿no? Bienvenido, pero que ellos inviertan en sus infraestructuras. De los recursos públicos, ¿no?, debemos tener provecho y acceso todos los peruanos, y particularmente los más pobres, los que no tienen acceso a pagar, pues, esos derechos de atención médica por el nivel de privatización. ¿Qué está pasando, Carlos? Yo quiero Bajes, eventualmente, hizo propuesta propia determinada, defensa de la salud pública. Lógico. Mira, la propuesta de Joel Quiroz se va a centrar en tres ejes principales. No obstante, no vamos a descuidar los demás sectores, pero Joel Quiroz se va a centrar en tres sectores importantes, como es el sector agricultura, vuelvo a repetir, como sostenibilidad económica principal de la provincia, ¿no?, salud y educación. Ahí le queremos poner todo el énfasis, porque creemos que aquí hay poco o casi nada presencia del gobierno regional. Entonces, en ese sentido, más que una gestión, yo he dicho, va a ser una lucha frontal para exigir que el gobierno regional le dote lo que le corresponde a la provincia de Chile.
Y lo que Joel Quiroz va a hacer aquí, Carlos, Joel Quiroz lo que va a hacer es ser un portador de sus necesidades o va a liderar todo ello, pero que naturalmente lo haremos con nuestras autoridades, es decir, alcaldes, con las organizaciones de base, con la población. Nosotros solamente lo vamos a liderar, que se entienda bien, porque solo no lo podemos hacer, ¿no? Aquí tenemos que liderar, y ese liderazgo lo hará Joel Quiroz desde el gobierno regional y convocando a todas las organizaciones, ¿no? Para exigir que se le dote lo que corresponde a la provincia de Chepén, Carlos. Y naturalmente, si tenemos que viajar a la capital de la República para exigir que se le dote lo que le corresponde a Chepén, también lo haremos. En ese sentido estamos hablando, por ejemplo, como la construcción de la segunda y tercera etapa de Gallito Ciego, como es el forado del río Namora para deslizar las aguas hacia el proyecto de Gallito Ciego, cuando sabemos que aquí aparte del Gallito Ciego está colmatado, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que garantizar en el futuro, estas aguas para el cultivo de las tierras de nuestros pequeños agricultores y garantizar pues el consumo interno de nosotros, porque naturalmente nosotros, ¿de dónde consumimos? ¿Acaso no es cierto que consumimos lo que producen nuestros pequeños agricultores? Y si nosotros no nos preocupamos en ello, no estamos garantizando tampoco el consumo interno de nosotros, de la población. Entonces, ahí habrá también, naturalmente, en ese campo, en esa gestión, ¿no? Queremos liderar, nosotros queremos liderar. Y creo que el pueblo de Chepén, Carlos, lo conoce a Joel Quiroz, saben de su capacidad de vocación. Yo creo que el pueblo de Chepén conoce esa virtud divina que tiene Joel Quiroz, que es un personaje persistente, que es un personaje que las metas que Joel Quiroz se traza es como un reto para cumplirlos en beneficio de la población, más aún en beneficio de la población de las grandes mayorías como son los más pobres, porque naturalmente Joel Quiroz representa ese sector de la pobreza, Carlos. Entonces, un gran segmento también, Joel, importante lo que tú has dicho respecto al tema educativo y también, por ejemplo, lo que se tiene muchos jóvenes cheperanos tienen esta oportunidad de estudiar aquí en el Valle de Ipec, en la universidad, un tema que también se ha manifestado tanto políticamente como socialmente, pero es una realidad social que se tiene que atender esta demanda de los decenas de miles de estudiantes aquí en el Valle de Ipec. Carlos, a mí me preocupa ello, es un derecho constitucional. Las universidades públicas son gratuitas. Yo hasta el momento no puedo entender y no puedo comprender por qué lo que se está cobrando acá. Y para mí es una enorme preocupación porque yo sé, por ejemplo, que muchos alumnos ya se han retirado de esta universidad porque no tienen los recursos públicos para pagar, ni menos sus padres, porque naturalmente son de escasos recursos económicos. Entonces, pero yo pregunto, ¿qué autoridad ha salido a defender los derechos de estos alumnos? Nadie. Aquí lo que han salido, Carlos, algunos alcaldes con becas o medias becas. Señor, está bien pues, pero esas becas o medias becas son temporales. Aquí lo que tenemos que luchar es por la educación gratuita de estas universidades porque es un derecho constitucional y no puede haber un agravio constitucional en agravio de estos educandos. Pero esa lucha, Carlos, esa lucha no va a ser en Chepén, pues. Esa lucha no va a ser en Chepén, no va a ser en Guadalupe, no va a ser en Pacamayo. Esas luchas se tienen que realizar en Trujillo, se tienen que realizar en Lima. Y si los jóvenes estamos luchando, de todo, por supuesto. pero lógico, Carlos, si nuestros jóvenes universitarios, del campus universitario, de la universidad pública, nos están escuchando, este es un compromiso de Joel Quiroz. Ese es mi compromiso con ellos y eso será uno de mis primeros retos. Naturalmente, porque nuestros jóvenes, que son el futuro y los futuros profesionales del país, los tenemos que cuidar. Y más aún cuando sabemos, Carlos, que dentro del sector de pobreza hay un enorme potencial intelectual. Carlos, yo conozco a jóvenes, niños, que son de la extrema pobreza, pero son muy hábiles, son muy inteligentes, tienen una capacidad enorme intelectual. Sin embargo, la falta de oportunidades... Tienen la oportunidad económica para seguir estudiando. Carlos,
En San José de Moro conocemos un caso que lo vamos a hacer conocer en este Carlos, entonces, he ahí, por ejemplo, ¿por qué el gobierno regional, el gobierno regional no puede apostar por ellos? ¿Acaso no es cierto que el gobierno regional, por ejemplo, puede dar becas, medias becas, justamente que llegue a esta gente? Eso se puede. Y se puede, Carlos, naturalmente se presentará pues una iniciativa legislativa del gobierno regional, de una ordenanza municipal, ¿no? Y se puede dar todo ello. O sea, se puede hacer cuando uno tiene voluntad, la voluntad, cuando tiene vocación de servicio, para poder bajar al pueblo. Entonces, y debemos hacerlo, cuidando ese potencial intelectual de nuestros jóvenes y de los más pobres, como te repito, ¿no? En los más pobres hay un enorme potencial intelectual, pero falta el apoyo del gobierno central, falta el apoyo del gobierno regional. Entonces, ¿cuántas cosas, Carlos, tenemos que hacer? ¿No? Pero naturalmente todo ello se logrará cuando el candidato o el consejero regional tenga esa vocación de servicio, tenga esa vocación de lucha, sea una persona incansable, de vocación demostrada, ¿no? Y que aquí no nos vengan a decir, Carlos, quiero llegar al gobierno regional para hacer esto. Un momentito, cuando tú quieres servir a tu pueblo, no puedes hacer de cualquier escenario. Y nosotros lo hemos hecho. Nosotros lo hemos hecho, Carlos. ¿Acaso no es cierto que nosotros servimos, por ejemplo, a un sector mototaxis? En momentos difíciles que viven los mototaxis, hemos servido nosotros. Nuestra vocación de servicio, nuestra presencia ha estado ahí para cautelar sus intereses y los derechos de los mototaxistas. ¿Acaso no es cierto que nosotros hemos estado en los momentos cuando un grupo importante de nuestros hermanos comerciantes solicitaron nuestra presencia para defenderlos? Hemos estado ahí. Hemos estado ahí defendiendo a nuestros hermanos comerciantes. ¿Acaso no es cierto que desde la Asociación Civil de la provincia de Chepén, ¿no?, un escenario importante que yo agradezco, hemos servido a muchísima gente para tocar puertas de los diferentes estamentos públicos y lograr justicia para ellos, Carlos? O sea, naturalmente la persona de vocación de servicio, la gente o la persona que quiere a su pueblo, la gente que se solidariza con aquella gente que sufre los atropellos, sirve desde cualquier lugar. Y naturalmente, si se me da una oportunidad para que yo el Quirós lo haga desde el gobierno regional, lo haremos, y lo haremos incansablemente, indesmayablemente, y con ellos, como repito, con ellos lucharemos para lograr superar los grandes impases que tiene la provincia de Chepén en los diferentes sectores. Joel Ali Quirós Vázquez, candidato a consejero regional por la provincia de Chepén ante el Gobierno Regional de la Libertad, Movimiento de Obreros, Campesinos, Empleados y Comerciantes de la Región de la Libertad. Tu mensaje final a los chepenanos, a las chepenanas y a toda la gran familia. Carlos, lo que vengo diciendo siempre en los diferentes medios de comunicación, más que un mensaje final, es reafirmar mi compromiso de seguir luchando y trabajando por ellos. Más que mi mensaje final, es ratificar que yo no voy a dejar en la impunidad ninguna obra elefante blanco o mal hecha en la actualidad. Más que un mensaje final, es un compromiso de lucha frontal contra la corrupción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la corrupción está golpeando los sectores más pobres y está frustrando garantizar el futuro de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Entonces, más que el mensaje final es un compromiso con ellos, ¿no? Y si ellos creen de que este humilde servidor, con unas energías enormes, gracias a nuestro divino, se da esta oportunidad, que marquen los sombreros que dignifica al hombre de campo, los sombreros que dignifica al más pobre, pero que sufre las consecuencias en el campo, y que por ellos tenemos que luchar, por ellos tenemos que trabajar duro para sacarlos de esta extrema pobreza. 5 de octubre, marcando los sombreros. El 5 de octubre, los sombreros, esos sombreros que dignifica al hombre de campo. Muy bien. Joel Ali Quirós Vázquez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Tendremos otra ocasión para poder seguir gozando más propuestas y sobre todo más trabajo. Claro, Carlos, porque creo que hemos tocado el sector agricultura. Nos faltaría naturalmente un poco más profundizar el tema de salud.
profundizar el tema educativo y lógicamente, como te repito, también los otros sectores, como es el caso de seguridad ciudadana, ¿no? Seguridad ciudadana, de repente turismo. El apoyar también al ciudadano de a pie, emprendedor en todo caso. Claro, claro, o sea, de repente ampliar un poco qué cosa es lo que nosotros pensamos, por ejemplo, con nuestros jóvenes, ¿no? Entonces, yo sé perfectamente, Carlos, esta trinchera de lucha que ustedes me proporcionaron para luchar desde aquí frontalmente contra la corrupción. Hoy seguramente me van a dar ustedes esas oportunidades para que en esta jornada y en esta recta final yo en Quiros pueda llegar con su mensaje y con un mensaje, como te repito, con un mensaje de esperanza a nuestra población de Chapén. Muchas gracias, Joel. Muy amable. Gracias a ti, director.